Aquí estamos en Enecultura, en Detrás de la Noticia. Hoy trataremos un programa que será prácticamente entero sobre un personaje importante de la historia del siglo XX, de la poesía, de la cultura y del folclore de nuestra ciudad. Un hombre que escribió varios libros de la poesía popular dominicana. Es un gran trabajador. También en el área del folclore hizo un museo con su nombre, creó el concurso de caretas y afiches del carnaval, que son los únicos que se realizan en los carnavales dominicanos. Nos estamos refiriendo a don Tomás Morel, que nació un 17 de febrero de 1912 en esta ciudad de Santiago. Ahí están viendo. Y falleció en 1992. Era poeta, novelista, dejó varias novelas inéditas y extraordinario folclorista dominicano. Eso será la efeméride literaria. Con él, Santiago vuelve a retomar las tradiciones santiagueras como lo hicieron Ramón Emilio Jiménez, también la poesía popular iniciada en los primeros libros de Tomás Hernández Franco y Manuel del Cabral. Con su libro Del Llano y de la Loma, Tomás Morel revoluciona la poesía popular dominicana con una dialectología lexical. No hay otro poemario en la literatura nacional que mejor describa y refleje en su atmósfera poética el sentido de la gente sencilla del Cibao. Continuamos. Ahí está. Esa es la primera obra de don Tomás Morel, Del Llano y de la Loma, publicada en 1937. Como ustedes ven ahí, es una obra escrita con el corazón revelado. Desde su título mismo se nota la idiosincrasia cibaeña. Del Llano y de la Loma posee una incalculable valor y riqueza lexicológica que pone de manifiesto la pronunciación vocálica de la I, como en cibaeño, característica lingüística fonética que se destaca entre los hablantes de la zona norte del país. Continuamos. Me llamó donde un Jacobo seco, honda primavera hizo, ey, milagro de frutificar, y el camino andariego que se va a los campos. Seguí por ahí la trellita de su veredita, me metí en el monte, siempre campo adentro, bebí agua fresca en un arroyito, me la bebí mi cuerpito, tuvié su agua clara, corrí por ahí llano y comí fruta ajena y siempre pa' adentro de monte, me trepé en la loma y me bebí y a bajar y ahora me truje pa ahí, pueblo, una lucecita de amor entró en el pecho, los ojos cansados vi tanta cosa y en el alma un canto que no puedo cantar. Eso es de Camino, un poema que está en mi libro. Como pueden observar, regresamos aquí. Esa otra foto, Tomás Morel, podemos venir aquí. La característica de este primer poema de don Tomás Morel, que lo encontramos en su libro Del Llano y de la Loma, la característica principal es coger la pronunciación lexical del habla popular como la I. Ustedes saben que al cibaeño lo relajan demasiado, y entonces esa forma de pronunciación, se puede dejar la foto de don Tomás, es una característica que nos identifica como hablante de un lugar. Eso lo que hace es enriquecer y además le da una identidad cultural o una identidad sociolingüística al hablante desde el punto de vista lingüístico. Y esa es una de las características
fundadora de la poesía de don Tomás Morel, cómo recoge esa dialectología lexical, la lleva a la escritura para identificar una autenticidad en el habla del hombre cibaeño. De ahí que cuando yo veo a una gente de otro pueblo de la capital, como decimos los cibaeños, ridiculizar esa pronunciación, están negando que las lenguas, desde el punto de vista de su territorio, van tomando su propia identidad. Y con esa identidad se identifica a la gente de esa ciudad. Nosotros, los santiagueros, utilizamos la I como referencia lingüística. Vamos a seguir con el texto. Ahí está, una foto. Esa es una foto de Tomás Morel. Con este poema comienza el libro que de inmediato penetra en el alma de los decires y haceres cibaeños, exponiendo nuestras costumbres y tradiciones culturales. Intencionalmente el autor clasifica leyendas y fantasías, la carabina de Ban Juan, los poemas del retorno y tonadas, cantares y junglas. Al final coloca un anexo con los modismos cibaeños, utilizando alfabéticamente una cronología. En su antología de la poesía dominicana de 1947, Contín Aybar dice, ahí hay otra foto del maestro don Tomás Morel, que se celebra hoy 105 años de haber nacido un día como hoy en la ciudad de Santiago. Cultiva preferiblemente lo criollo en su poema Campesinos, escrito con el habla popular dialectal casi del Cibao. Por esto, su poesía está circunscrita a los límites nacionales y hasta los regionalistas. Representa la poesía el mismo movimiento de dominicanidad que su hermano Giorgi, gran pintor, expresa en sus cuadros y que por un instante pareció ser la más acertada, sino la única expresión dominicanista, según proclamaran algunos sobresalientes escritores jóvenes desde el cuento, la novela. Podemos regresar aquí para destacar un aspecto. Hay que reconocer que Pedro Enríquez Ureña decía que la patria era el lenguaje, porque el lenguaje que da la posibilidad de articular un pensamiento. Es decir, que la base fundamental de una cultura se manifiesta a través de su lengua. Entonces, esto que dice Contín Aybar en esa antología es una de las características también básicas de Tomás Morel, en el sentido de que recupera un sentido de identidad de la dominicanidad en la literatura dominicana. Ese libro es un reflejo de ese dominicanismo literario, donde Tomás Morel crea una especie lectura de nuestra cultura de hablante para recuperar nuestra identidad lingüística y con ello hacer viable nuestra propia territorialidad del lenguaje. Acuérdense que nuestra lengua es la española, viene heredada de los españoles, pero como decía también los lingüistas y Pedro Enríquez Ureña, después que estaba evolucionando, integrándose a otras culturas, pues va asumiendo las identidades de esa cultura. De ahí que en un momento dado se hable de la lengua española del Caribe, porque se va sumando y hicieron aporte importante. Incluso la cultura indígena introduce palabras a la lengua española, como casabe, que es un comestible. Esa palabra no existía. Areíto, por ejemplo, que era el baile danzario de los indígenas. Es decir que también la cultura popular que se va sumando y va renovando y va enriqueciendo el lenguaje de
la lengua española. Seguimos con el texto para ir en nuestro entorno. La poesía que es realmente popular es rechazada y marginada por los poetas intelectualistas filosóficos. Se olvidan la mayoría de ellos que la altísima tradición de la poesía popular en la historia de la lengua española, igual que la poesía romántica, los grandes poetas de la literatura del siglo XX primero fueron poetas populares y románticos, para luego hacer y enhebrar su poética universal hacia la modernidad y la renovación de la poesía dominicana. Es decir, toda la literatura empieza con ese florilegio de lo popular, de lo romántico. De ahí que en una panorámica temática y fonética en la región es que revaloriza los rasgos lexicales en el habla de la identidad local como parte distintiva de su cultura lingüística. Entonces, la Biblioteca de Colón de la Unión Panamericana de Washington calificó la obra del Llano y de la Loma como la mejor obra escrita en su género, ubicada en ese año. En toda América, del Llano y de la Loma, como libro de poesía popular, conmovió a un selecto grupo de escritores e intelectuales dominicanos e hispanoamericanos. Entre ellos a Juan de Ibarború, Alfonso Reyes, Ramón Meléndez Vidal, Héctor Miri, Juan Ramón Jiménez, Juan Bosch y Concha. Hace ese momento ningún poeta popular dominicano había recibido tanto respaldo y reconocimiento internacional, solo comparable a lo que recibiera Manuel del Cabral con Compadre Mon y Chinchina Busca el Tiempo. Regresamos aquí. Esto es importantísimo. Cuando uno se pone a estudiar, a hojear la historia de la literatura dominicana, se da cuenta que no hay un poeta que haya trascendido más que Tomás Moré en la poesía dominicana, entre los grandes escritores internacionales. No solamente porque la obra fue declarada como la mejor obra de su tipo en América, en el Caribe, en 1830, cuando se publicó. Es que gente como Ibarború, como Ramón Jiménez, como Vidal, destacaron esa obra. Entonces, incluso, y tenemos aquí, por ejemplo, una gente que vivió aquí y que llegó a compartir incluso con Tomás Moré, como Domingo Moreno Jiménez, e incluso como Antonio Alís, que es más conocido a nivel local que don Tomás Moré, pero en términos de poesía popular no logró la internacionalización que tuvieron los textos y sobre todo del Llano y de la Loma de Tomás Moré. Continuamos. Eso es interesante decirlo para que la gente pueda reconocer el talento y la capacidad y lo que hizo en términos poéticos don Tomás Moré con nuestra poesía dominicana. Vamos a una pausa y continuaremos tratando lo que es la poesía popular del maestro don Tomás Moré. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Así continuamos con el Llano y de la Loma para que los televidentes de Enecultura puedan festejar
la fecha del natalicio de don Tomás Moré, que siempre hemos querido hacerlo. Incluso acabamos de participar en un coloquio que se realizó en Casa de Arte a las 7 de esta noche, donde hablé sobre la poesía de don Tomás Moré y sobre su vida folclórica, Rafael Almanza, y sobre algunas experiencias familiares, Tomasito, que es el hijo de don Tomás Moré. Continuamos con, miren, esta es otra obra que se publicó, era la idea, se hizo solo el primer tomo, de reunir las obras completas de Tomás Moré. Y quien tuvo esa responsabilidad, que era un amigo de él, incluso le corrigió y escribió algunos textos de reconocimiento a su labor, fue Dionisio López Cabral. Esto se hizo cuando Lincoln López fue director del Departamento de Cultura. No se le dio continuidad. Ahí hay una serie de libros que podemos encontrar en esa obra de don Tomás Moré, que son interesantísimos. Es una recopilación de textos e incluso vamos a regresar aquí para ver el contenido del anterior libro. Mira, ahí tiene el casabe, que es ya una palabra indígena que se usó incluso como instrumento de guerra en contra de los españoles para que no pudiesen alimentarse. Ponme el libro de las obras completas, el que estaba anteriormente. Entonces ahí trata también los lechones de Santiago, las caretas de los lechones del Carnaval de Santiago, las comparsas de los indios en el Carnaval Popular de Santiago, también el folclore en la República Dominicana, la calle de mi casa, escenario de pintores de mi pueblo. Entonces tiene cuadernos populares número 1 y cuadernos populares número 2. Es decir, que este libro que se publicó, como pueden ver, recoge las primeras obras del maestro don Tomás Moré. Vamos entonces al texto para que los televidentes puedan observar. Ahí están viendo que es uno de los poetas fundamentales de América, además de que en la parte final de la despedida de la misiva se reconoce la independencia poética de nuestro Bate cuando se despide de estas tierras copiadoras de Europa. Es decir, que la poesía de Tomás Moré, por su autenticidad con su terruño nativo, no siguió los modelos expresivos y poéticos de Europa. Igualmente la cita de la poeta uruguaya Ibárbaro aparece reseñada en el libro de Tomás Moré, primer tomo, Obras Completas, en 1994. La obra en cuestión trae otra cita que sería interesante luego trabajarla. Ahí está. Este otro libro se llama Mi pueblo y otros poemas, donde Tomás Moré regresa a una poesía popular, pero ahora con más niveles de poeticidad en la estética y en la expresión de la lengua. Y es una obra que tiene unos aciertos que vamos a citar y veremos algunos de los poemas, cómo este libro empieza. Vamos a la otra imagen. Ahí está. Es otro de los libros que es de una exquisita versificación popular, tanto en el tema como en el ritmo tonal. Fue publicada bajo el título Camino. Este libro, don Tomás Moré, pone de manifiesto su búsqueda y su preocupación, la identidad del hombre de campo adentro, su folclore, su costumbre, su léxico, su sentimiento amoroso, su desesperación y su hábitat social. Su último libro, Mi pueblo, y otros poemas, también pasa a formar parte de la historia de la poesía popular. La obra posee una plenitud creadora donde el poeta se reafirma y se renueva en sus ansias poéticas. Vamos a la otra imagen. Ahí está don Tomás Moré. Tomás Moré
puede muy bien entrar en la clasificación categorial que hiciese Bruno Rosario Candelier de los poetas populares culturizantes en su encomiable obra Lo popular y lo culto en la poesía dominicana. Nuestro bate debe ser reconocerse su trascendencia en el estudio de las tradiciones folclóricas en la cultura popular dominicana sin ningún tipo de cortapisas. Asimismo, debería ser toda su obra una lectura obligada en todo el país, sobre todo con la vasta región del Cibao, para que la presente y futuras generaciones reconozcan nuestras auténticas raíces culturales. Es una pena que ni siquiera los jóvenes escritores y no tan jóvenes desconozcan la obra literaria y cultural de don Tomás Moré, quien debe ser preservado, aunque no esté físicamente con nosotros, como un monumento vivo de la cultura popular de Santiago y del país. Bajamos aquí para leer un poco de este poema. Y dice don Tomás Moré: de mi remota isla de otros tiempos, vengo a rescatar el lirio de tu voz. Primavera en sazón de tu profundo verde, pero en ti creo, mundo de los vacíos que se alargan en la infinita comba de los cielos. Primavera, tú misma belleza, te presenté en el alba de los amaneceres luminosos, en los días grises de lenta lluvia mansa, en la claridad vacilante de los luceros que tiemblan en la noche. Y te sentí llegar en el canto de las campanas, que se despierta la quietud de mi silencio. Ahora que soy aquel que entonces era y que quiere cantar, que normal la gracia de su gracia. Poesía sin tiempo, oiga como dice Tomás Moré en esa época, que él quería hacer una poesía sin tiempo, sin escuela, sin simple, pura y eterna, sobre el discurrir perenne de los días. Yo te saludo y quiero la fuerza de tu torrente y el milagro del grito que rebosa en la montaña para decirte, hermana mía y nodriza de mi vida, de la primavera de mis sueños, te sientes como en rozar mis palabras y te fatea mi deseo. Oh, déjame decirte como un azucena apenas, mu madre de los amaneceres, de los días, de las noches, del eco de las caracolas, de la música del mar, del rumor de los ríos y de la prieta soledad de la montaña. Esa era la poesía. Incluso tiene imágenes que parecen populares, donde recoge, hay una donde habla de las calles de su pueblo. Se refiere mucho a La Joya, Baracoa, Pueblo Nuevo, el cementerio. Y ahí él ve entonces como la mujer que se la busque, él le llama a las prostitutas, que ahora se le llama trabajadoras sexuales, él le llama marchanta de la noche. Es una metáfora popular con una gracia y una poeticidad que hay que reconocer. Entonces yo no entiendo por qué a los jóvenes actuales quieren renegar de la autenticidad de la palabra que identifica su territorio, que identifica su país, que identifica su idioma. Lo que hay que hacer es creativo. No es que la poesía sea culta o popular, es que sea poesía, es que tenga la capacidad de crear, de hacer un ambiente, de ser creativa. Y Tomás Moré no solamente se quedó en la poesía. Vamos a ver, creó el Museo Don Tomás Moré con su nombre, que se convirtió en uno de los museos más auténticos de la cultura dominicana. Mírenlo ahí. El 22 de febrero de 1962, yo no había nacido todavía, creó don Tomás Moré ese museo. Vamos a ver algunas imágenes para que vean. Ya no existe. Ahí está su hijo Tomasito. Como miren, esas son esfinges taínas. Se consideró uno, mírenlo ahí, es uno de los museos más importantes. Todos los intelectuales y escritores. Miren ahí las caretas, que también dentro de los aportes
de Tomás Moré, vamos a ver la otra imagen, mírenlo ahí. Esas son algunas imágenes del museo por dentro, o de cuando funcionaba. Entonces bajamos aquí. Entonces hay dos cosas que se ve en Tomás Moré, que creó el primer concurso de caretas del Carnaval de Santiago, que es el único que tiene un concurso para eso. También creó el primer concurso de afiches del Carnaval. Es decir, que los aportes de don Tomás Moré son importantes. También escribió novelas, cuentos, leyendas. Vamos a terminar con la imagen en el fondo. Estamos ante un personaje de gran trascendencia en las letras nacionales que debe ser reconocido, y por eso lo decíamos en nuestra participación en el coloquio sobre su vida y obra. Te queremos honrar en este programa, en Detrás de la Noticia, en la sección N Cultura, media hora hablando sobre la obra poética de don Tomás Moré. Nos vemos el viernes a la misma hora en Detrás de la Noticia en N Cultura.